Egunon, Las sandalias del pescador, película de los años 1968, 162 minutos, casi 3 horas de duración, dirigida por Michael Anderson, un director prolífico que le reconocerán por otras películas como 1984, la versión de 1956, La vuelta al mundo de los 80 días, la de Cantinflas del 56, que ganó el Oscar a Mejor Película, Operación Crossbow con el mítico coronel George Peppard, coronel en Aníbal Smith en el equipo A, luego Las sandalias del pescador, La fuga de Lonan con Peter Ustinov y otros actores en el año 1976. Bueno, pues hay una serie de películas que tuvo este director y tenemos Las sandalias del pescador con Anthony Quinn, que interpreta a un obispo ucraniano, Kirill Pavlovich Lakota, lo cual es curioso porque también interpretó a nativos americanos. Si alguien hizo una panoplia de personajes de todo el mundo, incluso vascos, esquimales, es el prolífico Anthony Quinn. Y tenemos también a Oscar Werner, que le tenemos también en La fuga de Logan, a David Janssen, que era el original, el fugitivo, David Janssen en la serie, luego hicieron la película con Harrison Ford. David Janssen era el original, el fugitivo de la serie de televisión. Sir Lawrence Olivier, Vittorio De Sica, Sir John Gielgud. Bueno, pues hay un reparto interesante. Y está basada en una novela, la novela de Morris West, que seguramente deba de ser leída, pero yo no lo he hecho. El asunto estriba en varios elementos. Uno de ellos es el propio de Ucrania, todo el espacio eslavo, y ahora se ha visto en estos años últimos que la el primado de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania se ha separado de la subordinación a Moscú y se ha independizado, con lo cual hay sus propias diferencias dentro del campo ortodoxo, sobre todo desde el Euromaidan y todo aquello en el año 14 y en adelante. Bueno, pues el asunto estriba en el que tenemos a ese personaje de Kirill Pavlovich Lakota, que está en trabajos forzados en una prisión soviética y es liberado sorpresivamente para ir al Vaticano. Es nombrado cardenal y luego el Papa fallece, con lo cual es una película interesante para ver el intríngulis. Luego hay más, pero en el año 68 creo que esta es, si no es la única, es de las muy pocas que tienen esa idea de el concilio Vaticano, la votación, el cónclave, cómo se reúnen los cardenales y empiezan a votar y se elige el Papa. Claro, esto está vinculado con dos elementos que son muy interesantes, los dos. Uno, el propio personaje de Oscar Werner es una especie de teoría de la liberación. Es un papa que debe enfrentarse. Bueno, todo el mundo sabe que al final acaba nombrando papa el personaje de Kirill Pavlovich Lakota. Pues se debe de enfrentar ya antes y después con la Congregación para las Obras de la Fe, la antigua Inquisición, respecto a su amigo, el personaje de Oscar Werner, que es un prelado que ha tenido obras escritas conflictivas con lo que es ortodoxo en el momento de que se está hablando, con lo cual no le permiten publicar o le permiten, vamos, hay esas vicisitudes de a dónde va el aspecto doctrinario y la permisividad de la propia Iglesia Católica en cuanto a publicaciones de su propia gente. Y por el otro tenemos todo el asunto del propio mayo del 68,
transmitido por el asunto de la riqueza y la pobreza de la propia Iglesia Católica. Curiosamente, que lo tendremos mucho más desarrollado en su concepto ahí en el siglo XIII, en la novela y la película relativas a El nombre de la rosa, aunque luego han hecho posteriormente una serie desarrollando lo practicado en la novela de Umberto Eco, en el que para hablar de la riqueza o la pobreza de la Iglesia hablan de si Jesús era dueño o no de las ropas que tenía, como un elemento de propiedad extrapolables luego a las riquezas de la Iglesia, a ver si, bueno, y ahí los benedictinos y otras ramas de la Iglesia en el siglo XIII a través de la novela de Umberto Eco tienen un reflejo, en parte, conceptualmente supongo que aquí, sobre todo en la parte final y en el discurso que da el Papa Kirill I. Y está ese choque de la Guerra Fría que está contado aquí respecto a los chinos, los soviéticos y los estadounidenses. Dejo establecido, claro, que la película está bien, se deja ver. Anthony Quinn hace un papelón, como suele ser habitual, suele interpretar bastante bien. Curiosamente, se puede decir que en los momentos actuales, para esos personajes, ya sea el del ruso, como hace Sir Laurence Olivier, o el personaje de Anthony Quinn para un ucraniano, curiosamente más católico que ortodoxo, que es la mayoría, aunque, sobre todo en la zona más ligada a Lviv, en otras denominaciones, que era parte del antiguo aquel imperio polaco-lituano y de, bueno, pues incluso hubo sus más y sus menos en 1918 para ver quién se lo quedaba, si Polonia o Ucrania, lo cual era absolutamente irracional teniendo en cuenta de que al otro lado tenías a Rusia que se había desmoronado pero amenazaba con volver después de haberse empezado a consolidar la dictadura del proletariado del Soviet Supremo después del fin de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el este. Claro, tenemos todo aquello y bueno, pues la Guerra Fría se iba luchando y bueno, pues en el año 62-63 el Papa hizo aquella declaración de Pacem in Terris, una encíclica maravillosa en unos momentos en los que paralelamente el mundo estaba conteniendo la respiración con la crisis de los misiles cubanos. Digamos que la película está bien, la parte del concilio, del cónclave, de todo el aspecto religioso, pues está todo lo mejor posible que lo pudieron hacer en el 68 para transmitir lo que es la elección de un papa y luego pues cómo se desenvuelve en parte el papa en esos años 60 finales. Pero por otro lado hay que señalar algo, y quiero señalar algo, sobre todo referido a lo de los chinos. Porque los chinos en ese momento están en la película hablando de hambrunas, de que lo están pasando mal, y echan la culpa, como suele ser habitual, al imperialismo. Son malos. El imperialismo occidental, el imperialismo americano. Vale. Hoy sabemos, y entonces no se podía saber o se podía saber, pongámoslo en duda, que en el año 60, 1960, con 10 años ya, 11 años de la revolución maoísta, la revolución china, le empezaron a decir de los 4 líderes del Politburo, del máximo órgano, vamos, de los líderes de la revolución china, 2 de 4 le dijeron, no nos estaremos pasando de la raya con el primer pan quinquenal, porque había habido hambruna, una hambruna importantísima, casi tanto como la hambruna inducida en Ucrania en el año 32-33, que entre 1,5 millones y 10 millones de personas murieron por hambre inducida, mientras la Unión Soviética exportaba alimentos al mundo para tener divisas. En Ucrania les quitaban el pan y la sal, muriendo por las calles porque eran unos revoltosos que querían independencia y libertad.
Algo así les pasó a los chinos, que, bueno, el Mao tenía unas ideas, unos dogmas, unas cosas, y le intentaron parar los pies y en 1960 deja de ser presidente del país. Sigue siendo el líder del Partido Comunista Chino, pero le apartan del poder. Pero él quiere recuperar el poder y en parte utiliza a las bases con el concurso del ministro de Defensa, que es el que le hace el libro rojo de Mao, con aquellas citas y todo aquello que todo el mundo tenía que aprenderse de memoria, hace aquello de la revolución cultural contra aquellos que le habían apartado del poder. Vamos, que era una lucha intestina de poder dentro del propio Partido Comunista y tuvo en el año 56 la idea de, bueno, estos, como dice Fernando Díaz Villanueva, estos comunistas, después de la muerte de Stalin, pues Stalin tuvo la idea de caminar con una sola pierna. Ahora vamos a caminar con dos piernas, con las dos. Con lo cual, por la mañana el granjero va a tener que hacer sus cosas y por la tarde le vamos a poner un hornillo ahí para que produzca acero. Con lo cual, al final, el granjero ni hacía la granja, ni hacía el acero, que era una mierda, que no podía ser usado para nada. Con lo cual lograron que 50 millones de chinos murieran por hambre. Ese es el asunto. Y cómo en esta película, y supongo que en la novela también, si, sobre todo si lo he comprobado, si es de muy poco espacio previo, pero sobre todo en la película, si, en lo que mete a los chinos, de las hambrunas y no hambrunas y todo esto que al final es uno de los detonantes para que haga lo que hace el personaje del Papa Kirill Pablo Lakota, del discurso final en la Plaza San Pedro. Uno de los detonantes es ese, que es una mentira, porque es una hambre inducida por los propios chinos sobre los propios chinos. Les metieron el asunto doblado, la propaganda del Ministerio de Propaganda chino funcionó tan bien que en esta película está metida y parece como que fuera algo normal. Y hay que denunciar que fueron tan buenistas que incorporaron parte de la propaganda de los chinos. Porque el imperialismo es malo quien lo haga, da igual quien lo haga, sea quien sea, es malo. Incluso cuando es colonialismo sobre tu propia población, sobre unos dogmas de fe, como son los del maoísmo, marxismo, leninismo, basados, como digo, en aspectos de, bueno, incluso que había que matar a los gorriones y eliminar a los gatos, porque, vamos, que eran elementos que tenían un equilibrio natural contra las plagas que asolaban a los granjeros. No hay el equilibrio natural, con lo cual la plaga se te come lo poco que has podido cultivar. Eso fue ese maoísmo que los propios líderes del Partido Comunista llegaron a horrorizarse y quitarse del medio. Recordemos que el presidente de China en ese año 68 muere, bueno, es encarcelado, muere un año después, sobre su propia mierda, sobre sus propios excrementos. Su familia lo supo un año después, en el 70, y el mundo solamente conoció la muerte 10 años después, en el año 79. Para el chino medio había la ficción de que el presidente de China seguía vivo, pero estaba muerto. Le habían encarcelado dentro de las movidas de la revolución cultural y se lo quitaron del medio. Eso al presidente. Así que imaginen a los demás. Simplemente quería recordar eso y que cuando vean esta película, que no desmerece, hay que verla, es muy interesante, está muy bien. Pero recuerden, tengan el piloto encendido de que a veces, por ser buenistas y por meter cosas que pueden encajar dentro de la trama, pues nos la pueden meter doblada
Los chinos a los productores y los productores a través de eso a nosotros como espectadores. Y aparecer en pantalla cosas de los chinos para que, oh, hay que apiadarse de ellos, es que somos culpables de ellos. No, 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 no. Son ellos los culpables de lo que les está pasando en ese momento, en el año 68 y antes. Son ellos los que me metieron en un problema económico descomunal. Y no es porque sea una novedad de ellos, sino porque esas cosas pasan a veces dentro del propio marco mental del marxismo-leninismo con todas sus variantes. Como hemos dicho, en el Holodomor en Ucrania, en el año 33-32, en China en los años 60 y después ya rizar el rizo será la Camboya de Pol Pot, en el que murió asesinado un tercio del país, lo cual son cosas para reflexionar y para darle más de una vuelta. Y sin más, es que ricasco, agur pero bat, Betty Helpen.